Bien, entonces vamos a hablar ahora sí acerca del glomérulo en la histología. El glomérulo, como mencionábamos, es un espacio, bueno, es una estructura con un espacio virtual llamado cápsula de Bowman. Entonces, esta estructura que podemos observar aquí, que se encuentra pues blanca, hipocromática o acromática, corresponde a un espacio donde va a descargar toda la orina producida por el ultrafiltrado de la sangre. ¿De cuál sangre? Pues la sangre que está en los vasos sanguíneos. Bien, entonces la zona parietal es la parte recubierta por un epitelio plano simple. Ahí podemos ver esas celulitas planas simples en estas estructuras. Hay muchos glomérulos y cada uno de ellos conformaría el inicio de una nefrona. Bien, acuérdense de eso. Los glomérulos tienen dos secciones, una parte donde llega la sangre, que se llama polo vascular, que en este caso serían ellos dos, y uno urinario, un polo urinario donde hacen el intercambio para realizar la conexión con el túbulo contorneado proximal. Bien, podemos ver la integridad de diferentes células dentro del mismo glomérulo. También podemos ver pequeños espacios que rellenan esas estructuras y también podemos ver vasos sanguíneos. Bien, a su periferia podemos encontrar dos morfologías, los que mencionábamos, los túbulos contorneados proximales y los túbulos contorneados distales. En esta otra imagen podemos ver de mejor manera estas tensiones y la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, esto de aquí es el espacio urinario o espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, los vasos sanguíneos del glomérulo, el polo vascular, el polo urinario de esta parte y por supuesto la zona de túbulos que están en su periferia. Aquí está un tipo de túbulo y este de aquí es otro tipo de túbulo. Bien. Entonces el glomérulo es un conjunto de capilares anastomosados. Entonces las zonas interiores ya son capilares, sin embargo lo que llega a esos capilares son arteriolas, ¿sí? Estrictamente hablando, pues no hay venas, ¿sí? Siguen siendo arterias. ¿Por qué? Porque solamente hacen un recorrido de anastomosis y que con qué otra cosa se anastomosan, pues con otra arteriola. Sin embargo, esta va a ser eferente. Y como su capacidad y nombre lo dice, las arteriolas van a tener una pequeña capa de células musculares, la cual les va a permitir regular la cantidad de sangre que entra o que sale incluso. Bien, entonces aquí podemos ver los dos polos. El polo vascular, donde ingresan esas arteriolas, y el polo urinario, ¿sí? Donde está en contacto directo con el túbulo contorneado proximal. Y ahí podemos ver el intercambio de epitelios. Bien. Y toda esta zona es el espacio urinario o espacio de Bowman. Bien, perfecto. Entonces, en esta zona de acá tenemos el espacio vascular o polo vascular. Y miren, en esta zona empieza a formarse el polo urinario. Tenemos aquí la red anastomosada de vasos sanguíneos, algunas células internas en esa estructura y por supuesto la capa de células planas simples que componen la cápsula de Bowman o la capa parietal de la cápsula. Bien, entonces vean a su alrededor cómo predominan estos túbulos contorneados. Todos ellos son túbulos contorneados proximales y por aquí algunos distales. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Pues vamos a ver. Pero antes hay que mencionar estas importantes células, ¿sí? Y vamos a ubicar dos espacios, ¿sí? Habíamos mencionado que hay un corpúsculo, ¿no? Entonces, ese espacio se llama intraglomerular. Bien, entonces esta zona es un espacio intraglomerular. Por supuesto, al lado de los vasos sanguíneos, donde hay tejido conectivo, ¿sí? A pesar de que aquí solamente se ven varias células, son espacios bien establecidos. Entonces, alrededor de esos vasos sanguíneos y de las células que van a ser el ultrafiltrado, también hay un espacio de tejido conectivo. Ese espacio recibe el nombre de espacio intraglomerular y está compuesto por células mesangiales, o mejor dicho, esa zona se llama también mesangio. Sí, que su nombre lo dice, está en medio de los vasos sanguíneos, mesangio. Bien, entonces el mesangio está en esta estructura que está interna del glomérulo o intraglomerular. Y por supuesto, si hay una intraglomerular, hay una extraglomerular que está inmediatamente alrededor del glomérulo, pero en la parte externa. Bien,
Entonces, en el mesangio se encuentra en un pliegue sobre las asas capilares. Bien, entonces esas estructuras estarían inmediatamente al lado de las estructuras capilares, ¿sí? Y lo componen también las células de sostén de los mismos capilares, o sea, los pericitos. Así también hay una matriz mesangial, que es tejido conectivo laxo, y las mismas células mesangiales, que en este caso tienen una función más o menos como de macrófagos al realizar fagocitosis de proteínas, de las bacterias que puedan llegar a estar presentes, incluso de las mismas células que van a ir muriendo en esta zona. Bien, están fijadas a la membrana basal glomerular y también tienen receptores de angiotensina 2. Por supuesto, también tienen filamentos de miosina para regular la contracción y el movimiento del mismo mesangio. Bien. Entonces, esta zona teñida de rosa hipocromático correspondería al mesangio y alrededor tenemos esa cápsula glomerular. Ya habíamos mencionado que hay un espacio urinario, una capa parietal y otra visceral. Entonces, aquí la capa visceral va a tener el nombre de células podocíticas o podocitos, más fácil, ¿no? Y estas estructuras recubren los vasos sanguíneos, formando una estructura de 3 capas, ¿sí? Entonces vamos a poner primero la membrana basal del vaso sanguíneo, después la estructura de las células endoteliales del vaso sanguíneo, por supuesto, y por último, encima de estas van a estar los podocitos, ¿bien? Que son las estructuras que van a estar ocasionando precisamente el ultrafiltrado con las células endoteliales. Entonces aquí ya tenemos todo el conjunto celular que va a participar en la formación de la orina o de la filtración sanguínea. Bien, ahora, esta estructura de acá es el polo vascular y por acá se estaría formando el polo urinario. Noten que las células parietales tienen una morfología alargada, con cromatina laxa, ovoide en su núcleo y citoplasma eosinofílico. Y muchas de esas estructuras son muy parecidas a la capa visceral, ¿sí? Con estas células que están de este lado, que son grandes, ¿sí? Con cromatina laxa, también núcleo ovoide, que corresponden a los podocitos. Bien, las células con el núcleo denso por lo general corresponden a células endoteliales, como cuáles, pues como estas, ¿sí? Esas son las células que están recubriendo el vaso sanguíneo. Y por último tenemos un cambio de células, que son las más pequeñas que podemos encontrar, que son las células mesangiales, que eran las que estábamos viendo hace un momento, que tienen un núcleo muy pequeño y se encuentran moviéndose dentro del espacio glomerular. Bien, entonces los podocitos son células especializadas que forman esa barrera de filtración. ¿Y cómo lo hacen? Con procesos de capilar, con procesos de citoplasmáticos alrededor de los vasos sanguíneos. Esto de aquí es un vaso sanguíneo. Bien, y esos vasos sanguíneos están recubiertos por la membrana basal. Bien, entonces alrededor de esa membrana basal se interponen los podocitos con medio de interdigitaciones o pedicelos, ¿sí? Entonces esta estructura, como si fueran tentáculos, son los pedicelos de los podocitos y son los que realizan el diafragma, ¿sí? Regulando la cantidad que entra y sale de los nutrientes, bueno, de las proteínas que pueden estar en la sangre para hacer el filtrado. Bien, y en la lámina basal también va a estar dispuesto el cuerpo celular del podocito. Entonces, esa membrana basal es importantísima. ¿Por qué? Porque esta condiciona una barrera física y también una lámina que va a permitir que tanto las células se anclen a ella como que las proteínas y todos los componentes internos de la sangre que no deben salir, como las células, pues no lo hagan. Entonces, aquí tenemos entonces las 3 capas que mencionábamos. Y miren, aquí es donde nos ubican a las células mesangiales y la matriz mesangial. Bien, entonces como podemos ver hay una múltiple variedad de células dentro del glomérulo y también por supuesto en la zona periférica del mismo, en la extraglomerular. Bien, entonces esta membrana basal tiene algo interesante que es una formación de fibrillas de colágeno de tipo 4. Bien, esta posee gran cantidad de paransulfato, que es la que le da la capacidad de realizar el ultrafiltrado como una mera coladera. Bien, entonces aquí también se encuentra una proteína muy importante llamada nefrina, que es producida precisamente por estas células podocíticas. Entonces la barrera de filtración
está mediada por 3 estructuras: el endotelio, los podocitos y la membrana basal. Ya lo habíamos abordado. Entonces, el endotelio no es como tal una membrana de filtración, ¿sí? Solamente es la pared del vaso sanguíneo. ¿Quiénes sí proporcionan esa barrera de filtración? Pues los podocitos, por medio de rendijas y el diafragma. O sea, estas estructuras que intervienen en esta zona son especies de diafragma entre las interdigitaciones, o sea, unos espacios como si fueran literalmente los espacios de nuestros dedos, y gracias a ellos se permite realizar el filtrado. Por otro lado, también tenemos una membrana basal con carga negativa. Entonces, esa membrana basal está cargada con proteínas de carga negativa que atraen a las proteínas de carga positiva, y por lo tanto estas se repelen, y por lo tanto esas proteínas con carga muy positiva no salen, ¿sí? Se mantienen dentro de la circulación. ¿Como cuál? Pues como la albúmina. Muy bien. Entonces, posteriormente, una vez que ya tenemos los componentes del glomérulo y las células del glomérulo, vamos a la parte externa del glomérulo y vamos a seguir con los túbulos. Los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, porción gruesa y delgada, descendentes, y si hay unas descendentes, pues también va a haber ascendentes, y el asa propiamente dicha. Bien, entonces continuando con los epitelios tubulares, vamos a ver que estos van a ir variando de su ubicación. Bien, y de hecho estos diagnósticos se realizan con microscopía electrónica, ¿sí? A la óptica sí se ven algunas diferencias, sin embargo hay que tener en cuenta que las estructuras que condicionan estas morfologías son ultraestructurales, o sea, solamente se ven a la microscopía electrónica. Sin embargo, a la tinción sí varían un poco, entonces podremos reconocerlas. Pero de entrada hay que empezar con que las estructuras tienen un epitelio cúbico simple, por lo menos en los túbulos contorneados proximal y distal, y por supuesto en las porciones gruesas de asa de Henle, sea descendente o ascendente. Si es gruesa, tiene un epitelio cúbico simple. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos y el epitelio es cúbico simple? En la prominencia de las microvellosidades. Bien, vamos a ver que en la zona del túbulo contorneado proximal hay más microvellosidades, y en la de la distal hay mucho menos cantidad de microvellosidades. Así pues también va a ir disminuyendo poco a poco a lo largo de la nefrona. Entonces, en el asa de Henle, porción gruesa descendente, también vamos a encontrar un epitelio cúbico simple, sin embargo, con menor cantidad de microvellosidades. Y por último, en el asa de Henle propiamente dicha, tanto en la porción ascendente como descendente, las microvellosidades prácticamente van a ser mínimas, siendo un epitelio plano simple. Posteriormente se conecta con el túbulo contorneado distal, y a su vez con el colector. En el colector prácticamente nos olvidamos de las microvellosidades, donde prácticamente no van a existir, y vamos a encontrar una morfología celular muy característica dentro de ellas. Entonces, en esencia, son epitelios cúbicos simples y planos simples. Entonces, empezando con el túbulo contorneado proximal, esta va a tener una zona en la cual va a estar integrada por la continuidad de la cápsula de Bowman, de la cápsula parietal. Entonces miren, esta imagen es muy característica, muy bonita, porque tenemos aquí la pared de la cápsula de Bowman parietal, inmediatamente aquí el polo urinario y esa estructura que corresponde al túbulo contorneado proximal. Entonces ahí tenemos el intercambio epitelial de estas dos estructuras. Bien, y podemos ver aquí la presencia del ultrafiltrado en ese espacio de Bowman. Bien, ahora, el túbulo contorneado proximal corresponde a una zona de conexión con el glomérulo y por lo tanto el inicio de las circunvoluciones. O sea, prácticamente todas esas estructuras que están alrededor son túbulos contorneados. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues la composición. El epitelio de esta estructura es la del epitelio del cuello. Empieza con un plano simple, como podemos ver acá. Y en las partes iniciales hay muchas circunvoluciones, eso quiere decir que hay muchos pliegues. Así como nos lo ponían en el esquema, también en la realidad es. Sin embargo, no es solamente en una sola dirección, va en múltiples direcciones y hay múltiple cantidad de pliegues. Estos de acá son las zonas características del túbulo contorneado proximal y podemos notar ahí cómo es esa morfología celular.
corresponde a una zona con células con un citoplasma prominente, un núcleo central de cromatina densa y un citoplasma altamente eosinofílico, ¿sí? Algo característico de ellas es que la relación núcleo-citoplasma es de 4:1, o sea, puede caber hasta 4 veces ese núcleo en el citoplasma. Aquí lo podemos ver. Otra estructura característica es la luz del túbulo. Está cubierta por ese contenido de ultrafiltración altamente eosinofílico. Entonces fácilmente así podemos reconocer las estructuras que corresponden al túbulo contorneado proximal. Entonces, células grandes, citoplasma eosinofílico, núcleo central, núcleo redondo con cromatina densa y luz sucia, ¿no? Manchada eosinofílica. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de proteínas. Por otro lado, las células en su ultraestructura, como mencionábamos, tienen una prominencia de microvellosidades. Las células son bastante grandes, son de 40 a 60 micrómetros. Tienen una morfología cuboidal y las estructuras que ya habíamos mencionado. Núcleo central de cromatina densa, aunque a veces puede parecer laxa dependiendo de la actividad, y el citoplasma es altamente eosinofílico. Posteriormente, en continuidad, seguimos con el asa de Henle. Esta tiene, ya vimos, 5 porciones: gruesa, delgada, ascendente, descendente y el asa propiamente dicha. Ahora, en estricto sentido, no vamos a poder reconocer parte del túbulo contorneado proximal del distal, el asa de Henle descendente, porque tiene unas células muy parecidas. De hecho, las extensiones no varían mucho. Lo que sí podemos reconocer fácilmente del asa de Henle es la porción delgada, las cuales van a tener un epitelio, como ya habíamos mencionado, cúbico simple. Bien. Entonces todas estas estructuras van a estar bien ubicadas en la zona yuxtamedular y sobre todo en la médula. Entonces asa de Henle es característica de la médula y de las nefronas yuxtamedulares, o sea, las que están muy cerca de la médula. En un segmento grueso lo podríamos encontrar en las zonas meramente iniciales de esa médula, en las iniciales de la pirámide de Malpighi. Sin embargo, pues no es tan fácil de ver. Lo que sí tenemos que reconocer es que hay un espacio muy prominente intersticial entre cada una de esas asas, muchos vasos sanguíneos, que ahí es donde recorren los vasos rectos precisamente, y que crean un gradiente de presión importante en ese intersticio para que se dé el intercambio de electrolitos y la concentración de la orina, por supuesto. El túbulo contorneado distal, a su vez, se compone por células un poco más pequeñas, con menos microvellosidades, menos eosinofílicos y por supuesto una relación núcleo-citoplasma más pequeña. De hecho, se menciona que tiene 1:1. Entonces realmente son células relativamente más pequeñas en cuestión de citoplasma. Están también cerca de la unión con el corpúsculo renal, pero recuerden que no es continuidad del mismo, es en la zona de retorno, ¿sí? Ahorita ya fuimos con el asa de Henle y estamos regresando otra vez a la corteza. Entonces, esta estructura normalmente tiene una tinción más hipocromática. Vamos a ver aquí en esta imagen cómo es que se reconocen. Y es muy fácil de denotar. Este de aquí y este de aquí y estos son túbulos contorneados distales. Podemos ver ahí fácilmente la contraparte de las estructuras. ¿Sí? Ahí podemos ver estas células con una relación núcleo-citoplasma 1:1. El núcleo es un poco más grande que en las células del túbulo contorneado proximal, cromatina laxa, y el citoplasma de las mismas células es más hipocromático, es más transparente inclusive. Y la luz del túbulo es mucho más limpia, ¿sí? Incluso estas zonas de por acá. Bien. Por otro lado, también tenemos los segmentos ascendente del asa de Henle, la cual se parece mucho al túbulo contorneado distal. De hecho, es la continuidad de la misma y por lo tanto su estructura es muy parecida en la porción gruesa. La porción delgada también tiene un epitelio plano simple y es irreconocible de la porción descendente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esa zona ascendente del asa de Henle? El transporte activo de iones, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a perderse como tal todas las microvellosidades. Es la última zona donde presentamos microvellosidades que nos van a tener una función en específico. Posteriormente del túbulo contorneado distal, tiene una conexión con los túbulos colectores. El túbulo colector es como tal la zona final donde se recolecta la orina
y también donde se concentra la misma. Bien, aquí es donde se regula toda la cantidad de agua que se puede salir o entrar de la orina. Bien, y con agua también nos referimos al sodio. Agua y sodio van casi siempre de la mano, y también la glucosa. Entonces, estas zonas son muy rectas y son las que corresponden al rayado medular, ¿sí? Corresponden a zonas que van en concentración hacia la médula y por lo tanto son células que tienen una hipocromía muy importante. ¿Por qué? Porque estas ya no van a tener ninguna función meramente absortiva ni secretiva, sino más bien de transporte celular rápido, o sea, del mismo intersticio. Entonces, estas células tienden a ser cúbicas simples con un epitelio cúbico simple, con un citoplasma muy hipocromático, células sus núcleos con una cromatina laxa y sin embargo pueden hacer un cambio de epitelio en las porciones finales, como podemos ver en esta zona, ¿sí? En las zonas más pegadas hacia la papila renal es donde vamos a encontrar este tipo de epitelio un poco más cilíndrico, a comparación del cúbico, donde estamos en contacto con el túbulo contorneado proximal. Bien, las células son de 40 a 50 micrómetros de diámetro hasta 260, entonces les menciono, son muy grandes. Y por último tenemos ahora sí propiamente los túbulos colectores que van a estar en contacto con la parte final de la papila. Estos túbulos colectores tienen tres tipos de células: células claras, obscuras y propias. Las claras tienen pocos organelos, pocas microvellosidades y pliegues basales pues pocos relativamente, ¿no? Las células obscuras tienen microvellosidades, no tienen pliegues basales, pero sí tienen muchas mitocondrias. Y las propias no tienen ni pliegues ni microvellosidades, son prácticamente de recubrimiento. Entonces las más obscuras, por así mencionarlo, son las que tienen mayor tinción eosinofílica y corresponderían a las mismas. Pero les mencionaba, la tinción es un indicio. Realmente la forma de diferenciarlas son mediante esas estructuras que les permiten ver solamente en la microscopía electrónica. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase y continuaremos con el aparato yuxtaglomerular y las demás estructuras posteriores de vías urinarias inferiores.